Ok, chicas, chicos, vamos a continuar. Y el segundo tema que vamos a abordar en esta clase de hoy es precisamente el problema de investigación. Muchos y muchas personas dicen que un buen problema ya tiene el 50%, si usted tiene un buen problema definido, tiene el 50% de la investigación hecha. ¿Por qué? Porque el problema es, si yo tengo un buen problema, es lo que me va a permitir hacer o no una buena investigación. O sea, es lo que me va a permitir que yo pueda o no trabajar un, como darle un hilo conductor a toda mi investigación. Si no tengo un buen problema de investigación, va a ser casi que imposible poder trabajar una, una investigación de buena forma. Entonces, hay que tener eso, claro, que una buena investigación, un buen problema me guía a una buena investigación. Si yo no tengo claro que estoy investigando, ¿cómo voy a darle una respuesta a ese problema? Entonces, es muy importante que ese problema de investigación que queremos hacer lo tengamos súper claro, súper detallado, súper definido y que vayamos a trabajar sobre él. Entonces, eso es algo muy, muy importante que tenemos que tener súper claro. Un buen problema de investigación me define una buena investigación. Si yo no tengo claro lo que estoy investigando, que quiero responder, no voy a poder darle respuesta a eso. O le voy a dar respuesta a muchas cosas, o no dar respuesta a nada, o voy a dar respuestas ambiguas, etc. Entonces es muy importante que tengamos eso con mucha claridad. Entonces, ¿qué es el problema? Nos dice Zapata que hay un problema. No, eso está bien, mentira, eso está bien. Hay un problema, o hay un hecho, un fenómeno social que ustedes van a tener y van a ver, y nos vamos a dar cuenta de que no está abarcado, que no concuerda con los planteamientos científicos del paradigma con el que se trabaja. O sea, queremos decir, hay una laguna. Lo que dice el autor es, hay una laguna teórica en la estructura de datos. O sea, hay algo que está ahí presente que no ha sido abarcado por las teorías. Aquí dice por las teorías, pero también puede ser por el corpus de la ciencia. O sea, que la teoría nos explica varias cosas, pero no se ha abarcado. Por ejemplo, un que está trabajando ahorita Daniel Rodríguez y Alonso Ramírez Cover es cómo se ha dado todo el tema de la producción de cacao en el Caribe. Entonces, ese es un tema que no se había trabajado en el país. O sea, o puede ser que se ha trabajado del país, pero desde diferentes perspectivas teóricas. Hay una laguna de conocimiento en la ciencia política sobre ese tema del cacao. Se ha trabajado mucho, o se ha trabajado relativamente mucho sobre los enclaves, el enclave bananero, ahorita también se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho sobre la producción de piña, lo cual no quiere decir que eso no tenga importancia seguir trabajando, pero el cacao se ha trabajado poco, entonces hay una laguna ahí. Hay lagunas, por ejemplo, eh, el tema que me plantea una compañera de ustedes del curso sobre cómo trabajar desde una visión feminista, perdón, cómo trabajar el tema de la contaminación. Ahorita se me fue bien el tema con Nemagón en las producciones de la zona norte, si mal no recuerdo era ese, cómo se están invisibilizando las mujeres en esa problemática. Entonces, ven, tal vez ya se ha trabajado el tema de la afectación y desde la ciencia política la afectación por ciertos cultivos, o sí, ciertos cultivos en la zona norte, pero no se ha trabajado desde una visión feminista. Entonces, eso es muy importante, cómo se está invisibilizando el papel de la mujer en esa problemática. Entonces, es completamente cubrir un vacío, una laguna teórica que hay. Teórica o empírica, pero el autor no lo señala como una teórica. Para plantear el modelo o el problema, lo que hacemos simplemente es estructurarlo de un modo formal, una idea de investigación. Tengo una idea de investigación ahí y lo que hago con el problema es pasarlo. A veces es muy fácil, a veces un problema es muy fácil de detectar, pero hay veces que el problema no es tan intuitivo. Uno tiene que trabajar mucho más para poderlo delimitar bien y poderlo afinar bien.
¿De qué va a depender eso? De que sea fácil o no, de qué tan familiarizado esté con el tema, de la complejidad de ese problema, de la existencia de antecedentes o no. Es alguna de las cosas que nos dice Zapata, que es ahorita viene la referencia, es un documento de la Universidad Nacional Autónoma de México que habla un poquito sobre el problema, la justificación, objetivos, etc. Entonces, ¿qué queremos hacer con un problema? Con un problema queremos ver vacíos de conocimiento, lo que les decía, comprobar una teoría, ver contradicciones entre los resultados de investigaciones anteriores, que hay mucho, dar discusiones empíricas, comprobar hipótesis causales, explicar un hecho social más allá de las hipótesis causales. Eh, También podríamos definir, entender algún fenómeno o dar solución a algún problema. Que es, por ejemplo, si nos vamos mucho hacia la parte de políticas públicas, podría ser, desde mi perspectiva, que la parte de políticas públicas es lo más aplicado a las ciencias políticas. Entonces ahí no solo vamos a explicarlo, a describir el problema, sino que tiene que salir una solución práctica de ese problema. O sea, entonces también hay problemas muy aplicados. Cuando hablamos de problema, este no necesariamente tiene que ser una pregunta, pero en ocasiones sirve para orientar el estudio de una mejor forma. En investigaciones de corte positivista siempre tiene que ser una pregunta, o casi siempre tiene que ser una pregunta, mientras que en otros enfoques no es necesario. ¿Por qué el positivista sí? Porque el positivista nos dice que tengo que dar explicaciones sobre los fenómenos, o sea, ocupa explicaciones, explicaciones causales. Entonces, la pregunta siempre va a ser, por ejemplo, ¿cómo impacta la participación ciudadana en el apoyo a la democracia? Entonces, ven, ahí ya estoy haciendo una pregunta. Mi hipótesis va a ser que a mayor participación ciudadana, el apoyo a la democracia es mayor. Estoy siendo muy simplista, ¿verdad? Pero es un poco la lógica. Y los objetivos va a ser analizar el impacto de la, etcétera. Ven que esos tres van muy unidos. Ya ahorita entramos en el tema de objetivos. Tiene que ser claro y alcanzable. Eso quiere decir que no se puede definir un problema imposible de resolver según los recursos con los que yo cuento. Yo no puedo plantear, me encantaría plantear, pero no puedo hacerlo, o no sería tan fácil hacerlo por términos de costos monetarios, de tiempo, de mi capacidad, eh, por así decirlo, de tener cierta acceso. Hay temas de acceso que no puedo tener acceso, pero a mí me encantaría, por ejemplo, hacer un análisis de cómo los congresistas de Estados Unidos están entendiendo hoy en día la crisis del coronavirus en Estados Unidos. Me encantaría hacerlo, no puedo. ¿Por qué? No tengo acceso, no tengo los recursos para ir a Estados Unidos a contactar, no puedo, no tengo acceso a ellos y no tengo tiempo para ahorita ponerme a estudiar eso. Es un tema muy complejo. Entonces, no se puede. Y algo muy importante, tiene que ser acotado en tiempo y en espacio. Yo no puedo pretender hablar de la participación ciudadana en Costa Rica y cómo ha incidido en el apoyo a la democracia. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, no tengo la información suficiente. No tengo la información de cómo era la participación ciudadana en Costa Rica en 1800, en 1900, ni siquiera en 1950. Hay algunos datos de 1978 en adelante, que es la encuesta que yo conozco de más larga data aquí en Costa Rica, de la POP. Pero no puedo ir más allá. Y no puedo hablar de cómo la participación ciudadana incide en el apoyo a la democracia, porque tendría que irme a buscar datos de prácticamente todo el mundo. Y es imposible. Entonces tengo que acotarlo en un tiempo, 2018, por ejemplo, y un espacio, Costa Rica. Ahí ya tenemos algo. Pueden ser descriptivos, lo que yo quiero es explicar un fenómeno, saber cómo es, explicativo, ahí quiero explicarlo, bueno, descriptivo quiero conocerlo, explicativo, explicarlo, a veces no necesariamente, pero generalmente como explicaciones causales, o aplicados, esto que le digo de resolver un problema de término aplicado. Quiero ver una política pública, quiero ver cómo se trabaja desde el sistema penitenciario, cómo puede ser el tema del sistema penitenciario, cómo se aplica eso, o cómo puedo mejorar, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, ya les digo que va a estar limitado en tiempo y espacio, y puede ser transversal o longitudinal. Transversal cuando yo me posiciono en un momento determinado de tiempo y ahí hago mi investigación, o longitudinal si quiero ver cómo avanza el problema o el fenómeno de un año a otro, o en varios años, o en un periodo de tiempo también acotado. O sea, como les digo, no puedo hablar de Costa Rica 1821 a 2020, no. Tengo que hablar de, podría, 1978 a 2018, por ejemplo. Y ahí son
40 años de mucha información, pero que lo pueda acotar. Transversal generalmente es más detallado y longitudinal, al ser mucho tiempo, tiene que ser un poco más no superfluo, tiene que ser menos detallado, porque yo no puedo abarcar mucho tiempo y muchas cosas. En cambio, si delimito poquito tiempo, puedo ir más a la profundidad. Y la problematización quiere decir que ya cuando tengo el problema bien delimitado, tengo que problematizar sobre eso. ¿Qué significa problematizar? Explicarlo. ¿Por qué es un problema? ¿Qué se espera resolver? ¿En qué contexto se está dando el problema? Datos que refuercen ese problema. Es diferente a la justificación. Ya vamos a ver adelante la justificación. Porque aquí lo que quiero decir no quiero decir por qué es importante para la disciplina, eso lo dejamos para la justificación. Aquí quiero decir por qué es un problema y qué es ese problema. Es lo que yo necesito explicar en la problematización. Entonces, problema es una frase, es una oración, es una pregunta. La problematización ya lo explica, lo contextualiza, cómo lo planeo resolver o cómo se puede responder y todo el contexto que está a través de él. Entonces, viendo esto, aquí ya está el ejercicio 1 que ustedes tienen que resolver. ¿Qué dice el ejercicio 1? Selecciona un tema para su trabajo final, el que sea, ya ustedes me imagino que muchas y muchos lo tendrán pensado, ya he hablado con algunas y algunos de ustedes. Tenemos que van a realizar ustedes una serie de preguntas que consideran adecuadas sobre cosas que desconoce, que le interesa, etcétera, que queremos buscar una respuesta. Vamos a elegir una de esas preguntas, y vamos a desarrollarla como problema de investigación. Puede ser o no en forma de pregunta. Y ustedes más sí mismos se van a contestar qué tipo de problema es. ¿Es un problema aplicado? ¿Es un problema que quiero explicar? ¿Es un problema descriptivo? Y una vez que ya tengo eso, recuerden, en forma de pregunta o de oración. Es más fácil en forma de pregunta si venimos con esta lógica de que del tema voy a hacer una serie de preguntas y luego voy a ver el problema. Tiene que estar acotado en tiempo y espacio, recuerden eso, acotado. No podemos tratar de trabajar los problemas socioambientales del país, ni siquiera el país. El país es cuando uno trabaja el país en ciertos temas es muy ambicioso. Para trabajar eso ya tenemos que irnos, va a depender también del marco metodológico y el paradigma que elijamos, pero eh, yo puedo trabajar como está haciendo su compañera en la zona norte, o en un cantón específico, en Opala, por ejemplo, son un ejemplo nada más. Y también, cuando ya tenemos eso, vamos a responder por qué eso es un problema que se deba resolver. ¿Por qué es un problema? Ya vimos que tengo que responder, que tengo que decir un poco de contexto, un poco de datos, por qué es un problema, explicarlo. ¿Y qué deseamos resolver de eso? Recordar que esto de acá no es una justificación lo que vamos a hacer. Entonces, ese es el ejercicio 1, háganlo. Y luego vamos a trabajar con el tema de los objetivos, de la justificación y vamos a también introducir los temas de marco teórico y de estado de la cuestión. Eso no hay que entregarlo en esta primera entrega de trabajo, eso queda para después, pero ya saben, tienen que ir trabajando temas de teoría y todo para poder hacer más sólidos sus objetivos, sus temas, sus problemas, etc. Entonces, hagan el ejercicio 1 que les acabo de mostrar y luego de que tienen eso listo, ya pueden seguir al siguiente video sobre la construcción de objetivos.